Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada del programa A Linterna, un programa que organiza APESI junto con Mercado Negro. El día de hoy tenemos como invitada a Claudia Tejada. Claudia es socia activa de APESI y va a compartir con nosotros un tema muy importante dada la experiencia que ella tiene. Claudia ha sido jefe de comunicación interna en Barrick, ha trabajado también durante muchos años dentro del rubro de petroleras y mineras, que son rubros duros. Entonces va a ser muy interesante conocer, Claudia, tu punto de vista sobre este tema tan delicado que tiene que ver con comunicar temas difíciles, como por ejemplo planes de retiro, suspensión perfecta de labores o simplemente reducción de sueldos que dada la coyuntura, las empresas para poder continuar tienen que tomar ciertas medidas. Entonces queremos conocer tu punto de vista. Bienvenida, Claudia, para nosotros es un honor poder contar contigo en este espacio en donde básicamente lo que queremos es compartir buenas prácticas y herramientas con nuestros colegas de comunicación interna. Gracias, Alejandra, gracias a la comunidad de PESI, gracias por la invitación y yo feliz de poder compartir algo de la experiencia. Y bueno, como tú lo dijiste, no es un tema fácil, estamos momentos pasando muy duros, muy difíciles para todos, pero que deben ser tocados. En estos momentos se están tomando las empresas por su sostenibilidad del negocio algunas medidas duras, drásticas, difícil a veces de entender o aceptar. Por ejemplo, hablamos de la suspensión perfecta de labores, vacaciones forzadas, o directamente desvinculaciones. Entonces, Exacto. sí, entonces, que es la medida más dura que algunas empresas han tenido que tomar. Entonces, yo creo que desde el lado de la comunicación es importante nosotros como profesionales y sobre todo la comunicación interna que en esta crisis ha tomado un rol protagónico, ¿no? Así que creo que podemos aportar desde ahí para tratar que yo diría que esta gestión de la comunicación debería ser enfocada, por un lado, lo principal, a cuidar al colaborador, cuidar esa relación aún en esas circunstancias, pero también a cuidar la reputación de la empresa. Entonces, creo que son dos aspectos que desde la comunicación interna se deben manejar de una manera estratégica para que esto suceda y se dé de la mejor manera y mitigar quizás posibles daños reputacionales también. Exacto. Entonces, Justo estaba revisando también, Claudia, una encuesta que lanzó Apoyo Consultoría, y se puede ver que, dada como va avanzando la cuarentena, se estima que se puede llegar a tener un desempleo de alrededor de 700.000 peruanos. Es muy fuerte la cifra, sí, ¿no? De la PEA formal, activa. sí, 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 es terrible. Es Según datos, terrible, hay rubros que por supuesto han sido muchísimo más impactados que otros. Por ejemplo, yo que resido actualmente en Cusco, he podido visibilizar y tangibilizar cómo el sector turismo, ¿no? O actividades como hoteleras, así es. restaurantes, transportes, las mismas aerolíneas, ¿no? Se han visto totalmente impactadas y paralizadas, y por supuesto que han tenido que tomar acciones directas con su gente, porque Sí, así no es es, sostenible. así es. Entonces, ¿qué recomendaciones tú nos puedes dar? Porque la coyuntura es clara y no podemos subestimar al colaborador ni hablarles de una manera que no sea realista. Creo que el colaborador entiende, pero también hay que hacerlo sin perder esta sensibilidad, ¿no? Que Así es es. importante en estos momentos que la coyuntura nos está poniendo, es una prueba de fuego, del cómo lo hacemos, porque el qué Así todo el es. mundo sabe, ya, son medidas que se van a tener que dar, pero ¿cómo? ¿Qué Ujú. recomendaciones nos das, Clau? Ahí, Ale, y un poco en base a la experiencia, hablamos por un lado en la primera parte de cuidar al colaborador con estas comunicaciones, pero también la reputación de la empresa. Sí, Y en este tipo de comunicaciones difíciles, ya sea las medidas que vas a tomar, desvinculación, suspensión, vacaciones forzadas, reducciones de sueldo, que son medidas que afectan fuertemente la economía de una persona, creo que tienes que entender, hay dos aspectos claves que yo he visto que tienes que mantener, que son transversales en toda la comunicación, que se trata de una comunicación racional, tú misma lo has dicho, la gente tiene que entender, tenemos que ser muy claros, transparentes y honestos en comunicar la situación de la empresa y además saber que es una
no es la primera medida que la empresa ha tomado, sino que se han hecho todos los esfuerzos para evitarla. Pero si no hay más, y si no hay otra manera de darle viabilidad al negocio, a la organización y que siga, pues se toman estas medidas drásticas. Pero el trabajador tiene que saberlo. Entonces, esa parte racional de entender la situación, por qué se ha llegado a esto, a estas decisiones, es importante. Pero aparte de eso, y creo que darles más el contexto, importante, ¿no? el contexto general, crear esta especie de narrativa, si quieres, que obviamente es una decisión tomada al más alto nivel de la empresa, pero crear desde la comunicación una información, una comunicación que sea clara, que sea transparente y que el colaborador entienda. Tú mismo lo has dicho, ellos entienden la situación, la ven, la pueden sentir. Entonces, en este momento yo creo que la transparencia es clave. Pero más allá de lo racional, Ale, que es la parte de explicar, ok, la empresa está así, estos son los números y estamos tomando esta decisión por A, B, C, es la parte emocional. Y yo creo que en este tipo de comunicaciones lo que más pesa es la parte emocional, porque hay emociones en juego. Hay miedo, hay incertidumbre, hay quizás sensación de injusticia, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, son aspectos que uno tiene que manejar en toda la estrategia de comunicación que la empresa se plantee. El aspecto racional de la explicación de los hechos, pero también la parte emocional que tiene que ver, tratar, ahí yo pondría la palabra empatía, de cómo el trabajador se está sintiendo, mapear estas emociones que están en el ambiente, que se pueden sentir. Entonces, son dos aspectos que en tu estrategia, en los canales que utilices, en las herramientas que utilicen, tienen que estar presentes. Jugar con estos dos, lo emocional y lo racional. De acuerdo. Los canales en este sentido para la comunicación difícil es también importante, ¿no? Porque una cosa es hacerlo por WhatsApp y otra con una llamada o por un Zoom, teniendo esta situación en la que, bueno, no se puede hacer de manera presencial, pero creo que podríamos escoger el canal que sea el más óptimo, el que se pueda sentir dentro de las formas, el más cercano, el más humano. Creo que es importante no perder de vista el canal que se va a utilizar en estos tiempos que es todavía más difícil por el distanciamiento social que se está viviendo, pero que es fundamental hacerlo de la mejor manera, ¿no? Cuidando a nuestra gente. Sí, y ahí cuando hablas del canal, claro, yo cuando he sido parte de estos equipos multiáreas que hemos trabajado programas de retiro, claro, la conversación era cara a cara, porque como tú dices, es lo que funciona, es la cara a cara, la cercanía y darle la explicación. En estas circunstancias no lo permiten, no lo van a permitir quizás hacer eso, pero ya sea vía un video o una llamada, tener en mente estas dos consideraciones, ¿no? Sobre todo la parte emocional. Y si hablamos un poco ya de estrategia, de la parte táctica que quizás los comunicadores emplean, yo creo que es un poco ceñirnos a lo que se hace en cualquier comunicación de crisis. Esta comunicación también debería ser dirigida por no solo de comunicación interna, obviamente es un equipo multiáreas y debe ser dirigido por la alta dirección y las gerencias seniors. Sin ellos no se puede hacer este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, tener y el input de cada área que nos permite ir armando estos mensajes, la información de la empresa, es válido, ¿no? Entonces, hablamos por un lado de esta narrativa, de tener esta información de la empresa clara, transparente, directa al trabajador, pero también contar con una serie de preparaciones, no solo los seniors, acá es clave involucrar al personal de mando medio. Entonces, tienes que involucrar, porque ellos son la cara directa. Claro, involucrarlos, pero también prepararlos, porque así es, porque no saben hacerlo bien a momento. veces, y hasta ser muy, muy detallista, decirle, esta es la vía que vas a usar, este es el contenido, esta es la forma, y eso es lo que esperamos del colaborador, ¿no? Que reciba la información de una manera transparente, pero también consistente, ¿no? Así es. Y ahí es clave, Ale, seguramente tú conoces los programas o talleres de alineamiento. Quizás no tenemos el tiempo y ahorita de hacerlo de la manera más organizada y óptima, pero una llamada con los mandos medios, explicarles, no solo darles los mensajes claves, lo que está sucediendo, lo que deben decir, sino también cómo hacerlo, lo que tú acabas de decir, lo que esperamos de ellos como líderes en su rol también de comunicadores. Entonces, y también, ¿por qué no? Recoger la incertidumbre, el temor mismo que ellos puedan tener, porque eso también lo pueden ellos compartir con su equipo. Entonces, sí es importante en este momento el alineamiento
la parte de dar los mensajes oficiales, usar los canales y también prepararlos a ellos para este tipo de comunicación. Y darles herramientas desde comunicación, Ale, mensajes, preguntas y respuestas que les ayuden a ellos a resolver las dudas de sus equipos. Exacto, claro. No dejarlos solos, ¿no? Que se sientan acompañados. Exactamente, no podemos dejarlos solos. La comunicación es muy difícil, tiene que ser manejado de una manera muy organizada para que esto cause no cause daño, no cause daño mayor. Entonces, tener unas preguntas y respuestas preparadas de la mano con recursos humanos de posibles dudas que salten del trabajador, mapear riesgos, qué riesgo asumo como empresa tras estas decisiones de desvincular, de acogerme a la suspensión perfecta de labores, de dar vacaciones forzadas, tener todo eso también claro. Y algo importante, Ale, que a mí me gustaría, que creo que acá es clave, es mapear a tus públicos. Porque si bien es cierto, tu público principal es el colaborador, tienes otros públicos importantes en estas situaciones, como los sindicatos. Claro. Que es un público importante, que es un público que también debe estar muy bien informado. Tienes los familiares de los trabajadores también, que están viendo esta situación. Si operas, por ejemplo, tienes una empresa que es la principal proveedora de trabajo en una comunidad, tienes que explicar la situación a las autoridades locales y regionales para que ellos también estén enterados de la situación de la empresa. Entonces, autoridades del sector, del rubro en que te encuentras, si la decisión abarca a mucha gente, entonces sí creo clientes, que hay... consumidores también. Exactamente, clientes, consumidores, así es. Entonces sí tienes que también tener en este tipo de comunicaciones, mapear a tus públicos, a tus públicos secundarios, no menos importantes, pero sabemos que la prioridad es el trabajador, pero tienes que tener en mente también a este grupo de personas, ¿no? Entonces, y luego de eso, Ale, siguiendo hablando un poco de la parte táctica, es monitorear. Este tipo de comunicaciones son difíciles de aceptar para cualquiera, y generan rechazo, pueden generar rechazo. Entonces, hay las redes sociales, tienen los medios, entonces, como área debemos también estar preparados y atentos a este monitoreo para tomar las medidas necesarias, ¿no? Entonces, una comunicación empática, una comunicación transparente, una comunicación organizada, que haga un balance entre lo emocional y lo racional, pero yo diría más lo emocional, porque hay muchas emociones en juego en estos momentos, y es una crisis, sí, es una crisis que ha puesto a la persona. También un poco el proceso, ¿no? O sea, de que tengo que cumplir con este número de gente que ya no va a laborar conmigo, sino enfocarnos mucho más en la forma como nosotros lo vamos a llevar a cabo, sin perder esa sensibilidad, esa empatía. Creo que es algo fundamental, y que esta crisis, algo que nos ha puesto a prueba, es cómo estamos comunicando, y es lo que ha ayudado a que el área de comunicación interna termine posicionándose de un día para otro en estratégica. Así es. Ahora realmente lo que de acá para adelante, claramente lo que va a comenzar a tener muchísimo más valor en las empresas es la comunicación interna, es el cómo nos estamos comunicando con nuestra gente, qué acciones estamos haciendo para realmente conectar con ellos. Y estas son situaciones de verdad, son situaciones, momentos difíciles, que yo creo que sí, el cómo los abordemos también depende mucho del futuro de la organización. O sea, está directamente relacionado. Y justo estaba leyendo un artículo en donde decía, este es el momento en donde realmente los comunicadores internos tenemos que hacerlo bien, tenemos que humanizar las comunicaciones por sobre todo, más allá de estrategias de negocio o cosas que realmente tengan que ver netamente con el negocio. Es perfecto. El negocio quiere esto, pero ¿cómo lo hacemos de una manera que sea más humana? Ese es el gran reto, ¿no? Sí. Y es lo que nos va a asegurar la sostenibilidad también y un vínculo luego a futuro con nuestra gente. Porque nos están mirando, ¿no? Nuestros colaboradores nos están mirando todo el rato. Nos mira la sociedad, justamente también leía un informe de RETRAC de España. Ellos habían hecho un informe, quizás tú seguramente lo conoces, y decían que a juicio de los ciudadanos, el principal público de las empresas, el principal grupo de interés de las empresas deberían ser sus trabajadores. Y miraban no solo, las medidas de cuidarlos, de protegerlos, de no contagiarse, sino también cómo
los esfuerzos que ellos hacían para garantizar la estabilidad laboral. Entonces, como tú bien lo has dicho, nos está mirando a la sociedad, está mirando a los trabajadores que se quedan. ¿Cómo estás tratando a tus compañeros, a las personas que sirvieron a la empresa? Entonces, eso es bien importante y creo que ahí la comunicación, aparte de este aspecto reputacional, de cuidar al trabajador, también tiene incidencia en el clima laboral, ¿no? Entonces, tomo un poco tus palabras, esta comunicación, no pensemos en una comunicación solo al trabajador que trabajó en tal empresa, sino como persona, en toda la dimensión humana. Es una persona que todos estamos en una situación complicada, pero como ayer escuchaba un video, todos estamos en la misma tormenta, pero no todos en el mismo barco. Y me hizo mucho sentido, porque cada uno tiene una realidad diferente y está afrontando esa crisis terrible de una manera diferente. Entonces, tener eso en cuenta en la comunicación de dimensión como ser humano completo, creo que esa es una sensibilidad que tenemos que tener los comunicadores en este tipo de situaciones. Exacto, que no lo podemos perder de vista y que actualmente se está poniendo a prueba. Y Claudia, ¿podrías compartir con nosotros algún ejemplo de alguna empresa que tú consideras que ha manejado dentro de estos tiempos tan tormentosos esta situación bien? Mira, más que he visto algunos casos, sobre todo al exterior, en empresas extranjeras que han dado incluso bonus, han contratado más gente, han contratado gente de otras empresas que ha salido, por ejemplo Amazon, pero más allá de dar nombres, porque sí creo que igual hay buenas prácticas que aún se han compartido por redes sociales sobre todo, creo que, Ale, más allá de dar de nombres de empresas que lo han hecho bien, creo que hay que ver, si quieres hacerlo bien, yo creo que tienes que irte a lo que eres, a lo que es tu cultura, a lo que son tus valores, a lo que es tu visión. Si dices que eres una empresa responsable, que uno de tus valores es la gente, pues es el momento de ponerlo a prueba. Esa coherencia entre el decir y el hacer es en estos momentos difíciles que se pone a prueba. Quizás no puedas garantizar un trabajo porque el negocio no te da, porque vas a cerrar operaciones, porque las actividades de cierta área desaparecen, pero si eres una empresa, dices ser responsable, que está en tu ADN, pues vas a tratar de hacer que esa situación sea la más responsable, adecuada y respetuosa también con el trabajador, ¿no? Entonces creo que sí es una manera de que estas situaciones puedan ser, quizás no voy a utilizar la palabra aceptada, pero entendidas en general por tus públicos, por los colaboradores, por los mismos colaboradores afectados que han sido parte de esta situación. Y un punto importante en este tipo de situaciones, creo que es importante, Ale, decir que si se trata de una situación que viene por una eventualidad externa, como es el caso del COVID, que ha golpeado fuerte, que obviamente nadie lo tenía mapeado, y tiene que salir gente muy valiosa, pues decirlo que no es por un tema de desempeño, si es el caso, no es un tema de desempeño, es un tema que obliga a las empresas. Así es. Entonces, es también cuidar esa parte de la persona que no sienta que es él, que hice algo malo y que me toca a mí. No, es un tema, no es un tema de desempeño, es un tema de una situación que está apremiando. Entonces, creo que sí, acá el tema de hacerlo bien tiene que responder a lo que dices tú que eres como empresa, ¿no? Una empresa responsable, y no necesitan a veces demasiado, claro, una gran empresa quizás puede otorgar más beneficios, más incentivos, pero hay otras maneras también, si eres una pequeña o mediana empresa, de dar algunas cosas, algunos beneficios extras a los colaboradores, ¿no? En estas circunstancias, usar la creatividad, ferias laborales, cartas de recomendación, que puedan ayudar a estas personas más adelante, ¿no? Claro, y algo que, por ejemplo, los colaboradores valoran mucho es el poder tener acceso a, por ejemplo, consultas médicas. De pronto eso es un beneficio que se podría extender por más de que ya no continúen laborando con ellos, ¿no? O sea, entender y escuchar qué es lo que ellos podrían valorar para ver la empresa dentro de su capacidad, qué es lo que podría ofrecer. Es algo que creo que es viable y que está funcionando y que los colaboradores realmente lo aceptan bien, porque es un beneficio que es para ellos, pero también para sus familias, ¿no? Entonces tú sabes que todo lo que replique a familias siempre va a ser como que... Es bienvenido. Bienvenido, bien valorado, y como que también se percibe a una empresa mucho más considerada, ¿no? Y como bien dices, no dejar de lado en estos momentos este gran discurso que dicen todas las empresas, el colaborador es nuestro activo más importante, nuestra gente primero. A ver,
Sí, exactamente, es el momento, cuando las cosas, ¿O no? así es, cuando las cosas van bien, es fácil decirlo o hacerlo, pero cuando van mal, cuando son situaciones difíciles, es realmente donde se pone a prueba lo que decimos que somos, ¿no? Y hablando de beneficios, por ejemplo, Ale, yo creo que ahí es clave, bueno, esas son obligaciones que quizás van para el lado de recursos humanos, pero tener un perfil del trabajador. Obviamente no vas a hacer esto en medio de la crisis, no debería ser un documento de información que tú ya manejes. Por No es lo supuesto. mismo, sí, el perfil socioeconómico de tu trabajador, su entorno familiar, dónde vive, el grupo etario al que pertenece. Entonces, desde ahí, desde ese conocimiento, tú puedes plantear algunos beneficios o incentivos transversales. El seguro médico, o sea, más allá de que tengas 30 o 50 años, el seguro médico es algo que valoran porque va para ti y tu familia, un bono, una ayuda para la universidad. No es lo mismo una persona joven con 20 años que sale de una empresa que una persona en el pico de su carrera y con hijos universitarios, ¿no? Exacto. Entonces, son situaciones diferentes, o una persona cerca a su jubilación, que quizás le interese más que con ese dinerillo, ese dinerito que pueda tener, o eso, hacer un negocio, lo ayudas con una formación para un negocio, a otros con procesos de recolocación. Entonces, creo que la base es tener este perfil de tu trabajador, conocerlo para luego establecer ciertos incentivos que la empresa esté al alcance o pueda hacer el esfuerzo de darlos, ¿no? Y que hagan esta situación menos, más llevadera, de alguna manera, ¿no? Exacto. Así es, Claudia. Ha sido súper interesante conversar contigo, conocer tus apreciaciones. Si tuvieras que darnos unos 3 consejos a nuestros colegas de comunicación interna que nos están viendo para que tengan en cuenta qué cosas no deben de faltar en una comunicación difícil. Bueno, ya has comentado algunas, pero quería que como cierre, Ajá. Cerramos la idea. sí, unas 3 ideas Sí, importantes. 3 ideas importantes. Yo creo que este mix de lo racional y lo emocional, no Ujú. asumir que vamos a entender, que todos entienden que la empresa está mal. No siempre es así. A veces nos cuesta también a los comunicadores decir, pero si está claro, así estamos. No asumirlo, por favor, tener en cuenta que hay un componente emocional muy importante en estas comunicaciones difíciles. Lo otro, que es una comunicación que tiene que ser organizada. No puede, y casi yo te diría militarizada, porque tiene que ser muy encascada. No es una comunicación, es una comunicación que viene desde arriba y tiene que bajar en cascada, usando mecanismos de comunicación oficiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es que es una comunicación que integre tanto a los líderes como a los mandos medios para estar preparados para dar un solo mensaje a todos, ¿no? No irse cada uno por rumores, decir lo que a él le parece o dar opiniones. Como líderes, tenemos que tener claro que tenemos un rol que cumplir también en la comunicación y sobre todo en estas situaciones difíciles. Y yo creo que lo tercero es tener en cuenta este tema reputacional, de cuidar nuestra reputación a través de hacemos todos estos pasos organizados, teniendo en cuenta estos aspectos de la comunicación, creo que podemos hacer que este difícil momento más adelante sea recordado no de una manera negativa, sino como algo que, bueno, que se tuvo que hacer y que fue una decisión también difícil para la empresa, ¿no? Exacto, que todos estamos en el mismo barco y que a veces son decisiones que lamentablemente se tienen que tomar, Así pero que es. de pronto cuando se reactive todo puede ser una nueva oportunidad para poder activar también la contratación a esta gente que en su momento tuviste que Claro, que tuviste que seleccionar. dejar ir. Así es. Exacto, tuviste Tuviste que que dejar dejar ir ir. no porque quisiste, sino por la coyuntura. Hola. Entonces creo que no podemos dejar de lado esta perspectiva humana, no perder la forma, no perder la sensibilidad, la empatía en cada momento de esta comunicación que es tan delicada, ¿no? Y Así saber que es. esa persona tiene también una familia, entonces ese soporte emocional creo que es vital para hacer las cosas súper bien, considerarlas, ¿no? Justo Así es. a mí me llamó muchísimo la atención lo que hizo esta empresa Scooter Birds, creo que se llama, Ajá. de que despidió como que al 30% de su planilla por Zoom, ¿no? Ujú, Y fue como que un mensaje grabado, ¿no? ujú. Y ha sido muy, muy polémico, ¿no? Por la Claro. forma como lo La hicieron, forma. Así tan es. poco Así es. humana, tan poco cercana, ¿no? Y era un emprendimiento que le estaba yendo súper bien, pero claro, en el momento de la verdad, cuando tengo que despedir, lo hago así, como que Ajá. no me importa la gente, la que en su momento fue la que hizo que esta empresa comenzara a crecer,
En los tiempos difíciles simplemente esta empresa decidió despedirlos de una manera muy poco humana, muy poco cercana, y bueno, a través de las redes sociales ha sido súper comentado este caso. Claro, Creo ajá. que es algo de que no se debe de repetir, ¿no? Y me gusta que las redes sociales tengan este poder también de difundir estas malas prácticas que al final ponen a prueba el cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Como empresa. Claro. Acá en Perú hace poco una empresa, no vamos a mencionar el nombre, pero también hizo un tema de despido y la gente en las redes sociales se pronunció, ¿no? Entonces ahí hay un poder, de las personas que están atentas a la forma como se hace. Como te digo, son decisiones que quizás no se van a aceptar, pero se pueden entender. Entonces sí tener en cuenta eso en la comunicación para trabajarla de la mejor manera, ¿no? Vale, así Así que es. Bueno, ujú. Claudia, muchísimas gracias por compartir tu Gracias a ti. experiencia en este espacio de conversación y esperamos que nuestros colegas de comunicación interna puedan tener herramientas que les pueda servir de inspiración para poder liderar esta coyuntura de la mejor manera. No se olviden siempre de poner al colaborador primero, ¿no? El Así ser es. humano Ujú. primero. Pero, Somos personas y hay que valorarnos, hay que hacer las cosas siempre desde la dignidad del ser humano. así es. Creo que Ujú. ese es el principal motor y lo que Colaborador en toda su nos dimensión, ¿no? está trayendo también como aprendizaje. Ujú. Entonces, gracias Claudia, un abrazo grande desde el Cusco, espero que estés muy bien y Gracias, Ale. estaremos en contacto. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. 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 Chao.